Nuevos colores, aromas y más rendimiento. ¿Cómo evoluciona la protección de las variedades vegetales? Panelistas: Alfonso Rivera, Tobar ZVC, Ecuador. Aurora Ortega, Perú. Moderadora: María del Carmen Arana, Estudio Colmenares y Asociados, Perú. Bueno, damos comienzo al segundo panel del día. Voy a presentar a la moderadora, María del Carmen Arana, del Estudio Colmenares y Asociados del Perú, abogada y lingüista, magíster en Derecho Internacional Económico, consultora del Estudio Colmenares, docente de la Universidad Católica del Perú en Derecho de Propiedad Industrial y en las maestrías de Innovación 2, Derecho de Patente y Propiedad Intelectual y Biodiversidad. También profesora en la Universidad Privada de Piura. María del Carmen. Gracias. En primer lugar, quiero agradecer a los líderes de ACIPI por haber introducido este panel de materias vegetales y la moderación. Quisiera presentar primero a Alfonso, que nos explicará cómo la propiedad intelectual, en especial el derecho de obtentor, ha sido importante y sustancial para el desarrollo de la industria de las flores en Ecuador. Flores que nosotros tenemos como decoración, como apreciación de colores. ¿Cómo se logró este desarrollo en Ecuador? En particular las rosas. Además nos va a contar su experiencia en piratería de rosas y las acciones que han desarrollado. ¿Quién es Alfonso? Alfonso Rivera Canales es abogado y doctor en jurisprudencia de la Universidad Católica de Ecuador, con especialidad en Derecho Procesal, magíster en Propiedad Intelectual y Derecho de la Sociedad de la Información en la Universidad de Alicante. Forma parte de los abogados Tobar ZVC de Ecuador y actualmente es el director del Departamento de Propiedad Intelectual. Desde hace muchos años ha venido desarrollando campañas de lucha contra la piratería, principalmente en obtentores de variedades vegetales. Lo tenemos, Alfonso, que va a exponer sobre los colores y las rosas. Aurora nos va a hablar del rendimiento. Vamos a escuchar sus experiencias, nos contará a partir de sus investigaciones cómo la innovación y la tecnología han permitido el acceso de líneas avanzadas de arroz para identificar potenciales variedades que sean adaptables a nuestras condiciones. ¿Cómo se han aplicado las nuevas tecnologías en el sector, especialmente en arroz? ¿Y cómo se han utilizado los derechos de propiedad intelectual? Aurora nos va a contar y a explicar ello. ¿Quién es Aurora? Aurora Ortega Pilman es ingeniera textil por la Universidad Nacional de Ingeniería, con estudios de maestría concluidos en gestión pública en el Business School, coordinadora de conocimientos colectivos y variedades vegetales de Indecopi, y hoy en día se desempeña como consultora independiente y ha brindado consultorías a LADI, UNTAC, InnovaPUC, además de seguir cursos en la OEP, UPOF y USPTO. Entonces, ahora vamos a escuchar a Alfonso. Muchas gracias, María del Carmen. Bueno, también en primer lugar agradecer a los amigos de ACIPI por darme la oportunidad hoy de poder compartir algunas ideas con ustedes.
También felicitar al comité que se encargó de seleccionar los temas, porque normalmente los temas de variedades vegetales han quedado históricamente en convenciones como estas un poco fuera del programa y qué duda cabe que revisten una importancia enorme, en especial para la región latinoamericana. Nos encontramos en Perú, un país que sabemos perfectamente que ha crecido muchísimo en cuanto a agroexportación. Está entre los primeros exportadores del mundo de espárragos, de paltas o aguacates, de uvas. Lo mismo o algo similar ocurre con las frutas en Chile. Y yo me voy a referir para el ejemplo que voy a utilizar sobre variedades vegetales que nos han asignado para esta mañana es el caso de las rosas. Ecuador es un país con una producción muy importante de rosas para exportación. Para poder iniciar el tema, quería comentarles un poco, antes de que entremos en materia legal, cómo funciona el mercado de las flores, que es bastante especial. Y lo podría resumir que es un mercado que funciona de una manera similar al mercado de la moda. Es decir, existe todo el tiempo, constantemente, demandas y requerimientos de variedades de distintos colores, de distintos tipos o tamaños de tallos. Quienes trabajamos en esto y podemos estar todo el tiempo mirando en fincas los productos que se preparan para la exportación, es increíble cómo determinados mercados como el ruso prefiere colores con colores más fuertes, o el europeo prefiere unas flores con tallos más largas, o los asiáticos tienen algunos requerimientos. Entonces, para eso tenemos a los fitomejoradores, a los obtentores, trabajando todo el tiempo en generar variedades que se adapten a lo que el mercado está requiriendo. Como datos informativos, para entrar en el tema de la exportación de rosas, es importante que sepamos que Holanda es de largo el primer exportador mundial de flores, pero Colombia y Ecuador ocupan el segundo y el tercer lugar respectivamente de exportación de flores. En el ranking de los primeros 20 también figuran, aunque un poco lejos, pero Costa Rica y México. Por la experiencia, y hemos trabajado con algunos colegas de otros países de la región, podemos decir que existen en América Latina las condiciones climatológicas e incluso las legales para que se pueda desarrollar la industria florícola en otros países de la región también. Lamentablemente, y luego veremos, hay problemas a veces de aplicación de la ley o temas de seguridad también que impiden que se pueda hacer un mejor desarrollo de la industria. Ecuador, por ejemplo, en Ecuador se genera, gracias a la industria de las flores, alrededor de 110,000 empleos. El año pasado el Ecuador exportó algo más de 800 millones de dólares solo en flores, y la industria florícola representa ya el 4% del producto, de la masa general exportable del país. Aquí me voy a permitir, María del Carmen, con permiso, hacer una pequeña promoción. El próximo año tenemos las jornadas de ASIPI en Quito. Sé que muchos de los colegas que vienen normalmente a ASIPI no conocen Quito, así que será una buena oportunidad para que conozcan, y seguramente, dado que todos los invernaderos de flores se encuentran alrededor de la ciudad, seguramente estamos trabajando para ver si se puede organizar alguna visita y puedan conocer un poco cómo funciona el tema y ver las rosas que se exportan al mundo. Colombia, otro país tan importante en producción de flores, ocurre algo muy similar que en Ecuador. Hay un promedio de 135,000 personas empleadas directamente por el mercado. Es el cuarto producto de exportación de ese país, y es tan importante para ellos que el gobierno colombiano, en unión con la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores, han creado la marca país Colombia Tierra de Flores. Hice una revisión de los últimos datos que existían en la Oficina Europea de Variedades Vegetales sobre los registros que se han realizado de ellos a partir del año 95 hasta finales del 2018, que es la data que tenían actualizada. Y como ustedes pueden ver, del total de variedades vegetales que se han solicitado para registro, en total 65,000 y tantos, más de 35,000, es decir, más del 50%, se refieren específicamente a ornamentales, con lo cual nos damos cuenta que el negocio de la flor ocupa un campo muy importante en lo que tiene que ver con variedades vegetales. Pero, ¿qué se requiere para que una industria florícola pueda, nunca mejor dicho, florecer o crecer? Básicamente se requieren todo el tiempo variedades nuevas que el mercado esté demandando. Para eso, como les dije hace un momento, están los fitomejoradores, los obtentores, trabajando constantemente en conseguir ese tipo de variedades. Segundo, variedades que rindan más.
Existen, obviamente, para que sea un tema comercialmente interesante, las plantas de rosas deben de rendir la mayor cantidad de flores posibles durante su vida útil, que es alrededor de 7 años. Y adicionalmente tienen que ser variedades resistentes a los problemas climatológicos de plagas y demás. Un punto fundamental en el que nos vamos a centrar pronto es en la protección al obtentor. Para Ecuador ha sido fundamental que nuestra legislación, además de la decisión andina que vamos a revisar brevemente, tenga un capítulo destinado a variedades vegetales con una dirección dentro de la Oficina de Propiedad Intelectual que se encarga únicamente de temas de variedades vegetales y está bastante bien regulado. Pero como ustedes conocen, los países de los que conformamos la región andina, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, hoy en día, tenemos una decisión, la 345 del año 93, que se enfoca específicamente en la protección de las variedades vegetales. Y ahí nos define básicamente, ustedes pueden ver ahí algunos de los objetivos, cuáles son los objetivos que busca esta decisión. Y entre las muchas cosas que regula o establece, nos dice con claridad cuáles son los requisitos para obtener protección de una variedad vegetal. Y fundamentalmente es que obviamente tiene que ser una variedad nueva, que no se haya explotado anteriormente de manera comercial, que sea distinta, que se pueda diferenciar claramente de las que ya existen, que sea homogénea, es decir, que cuando sembramos una cantidad de rosas, realmente todas salgan similares en cuanto al tamaño del tallo, al color de las flores en sí, que sean estables, es decir, que esta misma característica se conserve a lo largo del tiempo, que si sembramos durante algunas generaciones varios tipos de una variedad de rosa, siempre conserven el mismo tamaño, las mismas características. Y adicionalmente es importante que cada variedad contenga una designación varietal, que debe ser un nombre genérico, que además no puede ser el mismo que luego registramos como marca. Un punto importante a tomar en cuenta, porque vamos a ver en la práctica, creo que vamos a hablar luego un poco más de aquello. Existe una protección provisional al obtentor mientras se realiza el trámite para conseguir un certificado de obtentor. Y eso tiene una razón de ser. Cumplir con los requisitos que miramos hace un rato, distinción, homogeneidad, estabilidad, DHL llamamos a este examen, obviamente demanda de algún tiempo. Es un tiempo que se requiere para que se siembren flores, se vean cómo va comportándose de generación en generación. Entonces, obtener un certificado de obtentor toma algún tiempo, pero existe en nuestra legislación andina una especialidad que dice que podemos contar, el obtentor puede contar con una protección provisional desde que solicita la variedad. Entonces se pueden hacer acciones conocidas coloquialmente como acciones antipiraterías, si alguien está violando o utilizando unas rosas sin pagar las regalías del caso, hasta que o durante el periodo en que aún no se concede el certificado de obtentor. Lo que es importante señalar es que una vez concedido el certificado de obtentor, solo en ese momento se pueden iniciar acciones de daños y perjuicios. Antes se pueden hacer acciones para impedir que se siga produciendo o comercializando determinadas flores. Pero para poder iniciar una acción de daños y perjuicios, sí tenemos que esperar a que nos emitan el certificado de obtentor. Respecto a la duración, les puedo decir que de acuerdo a la decisión 345 de la Comunidad Andina, la protección en el caso específico de las rosas nos da un parámetro de entre 15 y 20 años. Hoy por hoy en Ecuador, que tenemos una legislación nueva vigente desde diciembre del 2016, que tiene un nombre muy largo, se llama Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos y la Innovación, la conocemos como Código Ingenios. Esta normativa ecuatoriana redujo los plazos de protección, pero gracias a que tenemos obviamente muchos convenios internacionales, no nos podemos salir de ellos. Entonces se redujo la protección en el caso de rosas de 20 años a 15, que es el mínimo que establece la legislación andina en este caso. El obtentor, una vez que cuenta con su certificado de obtentor, en el caso de los florícolas, pueden impedir que se produzca, que se reproduzcan, que se oferten en venta, que se exporten, que se importen sus variedades vegetales sin su consentimiento. Existe una excepción al derecho, y esto es importante que sepan, porque claro, cuando uno hace acciones antipiratería por temas de rosa, todo el mundo te pregunta, oye, si tengo variedades de rosas en mi jardín, ¿me van a caer con una acción legal? Definitivamente no. Está claramente establecido que cuando se siembran flores con fines no comerciales o fines experimentales en el ámbito privado, en ese caso no se está infringiendo ningún derecho del obtentor. Nos pidieron que hagamos alguna mención al tema del equilibrio que debe existir, porque siempre es una crítica constante al sistema de protección de las variedades vegetales.
el hecho de que se pueda, digamos, causar algún tipo de daño o perjuicio en las zonas más humildes de nuestra región. Y aun cuando no aplica para este caso, para el tema de los ornamentales, nos pareció importante que mencionemos que, por ejemplo, en la UPOF, el convenio de la UPOF, de la que la mayoría de países latinoamericanos somos miembros, puntualmente en la versión del año 91, se estableció claramente este privilegio que se le conoce como un privilegio para el agricultor, y se establece que quien siembre para su propio uso o venda como materia prima alimentos o productos obtenidos de una variedad protegida no está infringiendo un derecho de variedad vegetal, con lo cual se busca tener un equilibrio entre derechos de un agricultor, especialmente tomando en cuenta las necesidades económicas para que no sea un problema. Y no aplica para ornamentales, obviamente, porque no hablamos en caso de plantas de rosas, de un tema de alimentación, pero queríamos mencionar este punto de todas maneras. Y en cuanto a la experiencia práctica, les puedo decir, en el caso ecuatoriano, lo que ha ocurrido en los últimos años es, hemos realizado acciones de protección, acciones de tutela administrativa, en la que fundamentalmente accedemos a las fincas de rosas, que como les dije hace un rato están alrededor de la ciudad de Quito, con autoridades en este caso hoy por hoy es el SENADI, la Oficina de Propiedad Intelectual, Policía Nacional, peritos que son indispensables para determinar qué tipo de rosa tienen sembrada, y lo que se hace es inspeccionar las fincas de rosas y contrastarlas con los contratos de licencias que tienen los florícolas. Lo más común, lo que nos ha pasado es que hay casos de empresas florícolas que tienen sembradas puras rosas sin contar con ninguna licencia o regalía. Esos casos son muy complicados. Y el otro caso es gente que pueden ser clientes del obtentor y normalmente se firman contratos de regalías o de licencias por grandes cantidades de rosas. Entonces ocurre que tienes un floricultor que te firmó un contrato por 100,000 variedades vegetales para sembrar 100,000 plantas de rosas, y cuando vas a la finca te encuentras que tiene 200 o 300,000. Ese tipo de cantidades hablamos. En ese caso, estas acciones, con la autoridad de propiedad intelectual, nos sirven para determinar el exceso que tienen no licenciados y que podamos, digamos, sentarnos a negociar un contrato de regalías y en caso que aplique algún tipo de sanción si las han estado explotando de manera ilegal. Pero cuando analizábamos y conversábamos con los miembros del panel sobre la pregunta que nos hicieron, y es ¿hacia dónde va la protección de las variedades vegetales? En el caso de rosa también les puedo decir que se ha ido produciendo un cambio en los últimos años, ya que, como ustedes pueden imaginar, existe una diferencia entre una acción antipiratería usual, por ejemplo, si vamos a un determinado local comercial para incautar productos que violan derechos de propiedad intelectual, no es lo mismo que si vamos a una finca y por los volúmenes que les estaba comentando hace un rato, si tienen sembradas 100,000 o 200,000 plantas, no te las pueden esconder. Es decir, cuando vas a un local es importante, cuando vamos a hacer una acción antipiratería por producto final, tenemos que cuidarnos que realmente sea reservada la medida, que no se enteren para poder cumplir con el objetivo. Pero en el caso de variedades vegetales no ocurre eso. Nadie te puede quitar de la finca 100,000 o 200,000 variedades y menos aún destruirlas porque no les conviene, toma mucho tiempo sembrar. Entonces, en el caso ecuatoriano, lo que ha ocurrido es que luego de realizar unas campañas muy duras, muy fuertes, muy instructivas durante muchos años, para que los floricultores tengan claro que hay un derecho de obtentor que respetar, que hay unas regalías que pagar, que deben ser concebidas dentro del negocio. Luego de hacer muchas acciones legales, como les digo, en los últimos años, y que se les prohíba la exportación de rosas temporalmente hasta que no se solucione el tema del licenciamiento, hemos optado y hemos encontrado que es una buena vía de solución hoy por hoy hacer procesos de mediación. Es fácil dentro del mercado saber quién está produciendo qué rosa, quién está exportando qué tipo de rosa, se los llama mediación, y con esta característica que les digo, de que no existe la posibilidad de que te oculten el producto infractor, se están resolviendo muchas de los problemas legales por piratería de rosas por esa vía. Eso es fundamentalmente lo que les quería decir. Luego seguramente podemos compartir algunos otros temas en la ronda de preguntas. Como conclusión, únicamente decirles que para Ecuador ha sido fundamental, entiendo que para Colombia también, siendo los mayores competidores en el mundo de exportación de rosas, que el sistema de propiedad intelectual funcione, que se den las facilidades a los obtentores para que puedan acudir y hacer que las autoridades acudan a las fincas y pongan orden en el caso de que no se estén respetando sus derechos de propiedad intelectual. Así que hay mucho trabajo que hacer todavía en nuestra región, no solo en Ecuador y Colombia, como les dije, es un tema que está desarrollándose y muchísimo en varios países de la región.
lo que les había mencionado al inicio, conocí el caso de un par de países en los que hubo mucho interés de los obtentores en desarrollar industria, se hicieron unos primeros experimentos, pero lamentablemente temas de seguridad, es decir, cuando íbamos los abogados o iban los abogados de ese país con autoridades de propiedad intelectual a querer hacer acciones en finca, eran recibidos con armas de grueso calibre. Entonces, frente a un modelo como ese en que no puedes realmente, por más que tienes la legislación, no puedes accionar para hacer defender esos derechos, lo que ha ocurrido es que lamentablemente para ellos no se está desarrollando la industria de la flor como sí ocurre en Ecuador y Colombia. Eso es todo por ahora, muchas gracias. Creo que continúa Aurora, ¿no? Buenos días con todos. En primer lugar, agradecer al comité organizador de ACIPI. Yo me siento muy honrada de poder compartir la experiencia en el tema de variedades vegetales. Muchas gracias, Alfonso, también por la presentación y ha sido muy agradable poder trabajar juntos para la preparación de este panel. En esta ocasión, yo antes de explicar y pasar a desarrollar la presentación que está en torno a un caso práctico de arroz, pero sobre todo para plantear qué beneficios tienen las nuevas variedades vegetales, ¿no? Hay muchas características relevantes, por ejemplo, en el caso de valores agronómicos, es decir, que una variedad pueda tener mayor rendimiento, o en características de forma, apariencia, aromas, color. Por ejemplo, es importante poder desarrollar en una nueva variedad vegetal resistencias, por ejemplo, a plagas o enfermedades, que sea más precoz la variedad. Es bastante relevante que una semana o por temporadas, por ejemplo, uno pueda obtener determinada variedad. En el tema de variedades vegetales, la verdad, cada cultivo, cada especie es todo un mundo por descubrir y es por eso que voy a tratar de mostrarles un video para que ustedes puedan ver de primera mano con un caso de una especie andimora justamente de Ecuador. Me pareció un video muy pertinente porque dura muy poco tiempo y explica en ese poco tiempo, por ejemplo, cuánto tiempo puede tomarle a un fitomejorador desarrollar una variedad. En este caso, el fitomejorador es un instituto público del Ecuador, el INIAP, ¿no? Y en esta presentación pues les pongo la ficha técnica si quieren ahondar más en las características de esa variedad. También todo el trabajo que se determinó, de dónde se partió, de qué material se partió para poder desarrollar esa nueva variedad y cuál es la característica principal agronómica, ¿no? que cuenta esta variedad y que por supuesto también el proceso que se llevó a cabo para utilizar los derechos de obtentor y proteger esa variedad en Ecuador y en otros lugares. En el año 2013, luego de varios años de intento por crear una mora cuyas ramas no tengan espinas, los investigadores y científicos del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, INIAP, crearon una nueva variedad de mora, la Andimora 2013. La producción de mora de Castilla tiene un gran inconveniente que está en la cosecha. Las filosas espinas que recubren la rama de la planta lastiman a los agricultores y demora el tiempo de recolección. Frente a este problema, Martínez explica. Mucha gente se resistía a ir a trabajar en los campos de esta mora porque se lastimaban las manos. Imagínense, se lastiman las manos y es complicado que el mismo jornalero trabaje en este cultivo. En este escenario, el reto fue crear una mora sin espinas ecuatoriana que sea dulce, más productiva y resistente al clima de la zona. El equipo de fitomejoradores ecuatorianos durante 8 años trabajó para crear una mora sin espinas, basando su investigación en una variedad que tenía pocas espinas y la mezclaron con los ejemplares más dulces y resistentes. Procedimos a sacar hijos de esas plantas en forma vegetativa. Hicimos por 5 veces. Y como no tenía espinas, hicimos luego este estudio de la fruta y vimos que tenía mejores características que la planta madre. Ejemplo, una característica de los grados Brix. Los grados Brix, la mora de Castilla de nosotros en forma natural tiene 11 a 12 grados. La mora, la andimora, la nueva variedad, tiene 12.6 grados a 13 grados en pulpa. Los grados Brix son una medida que se refiere al dulce de la fruta, por lo que después de casi una década de investigación, los expertos consiguieron resolver el dilema de la cosecha al crear una planta sin espinas.
Los científicos e investigadores del INEAP, concentrados en tratar este tema, probaron cerca de 200 combinaciones. Una tras otra, las nuevas plantas empezaban a cubrir las necesidades de los campesinos nacionales, hasta que finalmente en el año 2013 apareció la INEAP Andimora 2013. Que es una mora, digamos, yo veo que de futuro. El hecho de tener espina pues va a facilitar mucho el trabajo a los agricultores, para la cosecha más que todo. Ahora yo diría que el cultivo de mora es para un pequeño productor, pequeño agricultor que va a tener, digamos, de entrada en la parte económica semanalmente, ¿no? Que es lo más importante. Porque hablemos de los cachipoles una vez al año, mientras que la mora se cosecha cada 8 días. Entonces yo creo que es importante para un pequeño agricultor. En julio del año 2013 iniciaron los trámites para el registro de la INEAP Andimora 2013. En el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, los creadores de esta variedad han presentado una serie de requisitos para demostrar que la creación es propia, diferente a otras moras, que todas las plantas de andimora son iguales y que reaccionan de la misma manera a los estímulos climáticos y de suelo. Hasta que esto ocurra, la andimora continúa esperando obtener su registro. Entre tanto, la ley protege con un derecho provisional a sus creadores, es decir, que si alguien quiere usar esta variedad mientras se legalice el registro, debe pagar regalías. A través de este derecho, el solicitante cuenta con la facultad para iniciar acciones legales en caso de verse afectado. Bueno, en este video, como han podido ver, han visto que más o menos el tiempo que ha demorado desarrollar esta variedad es un tiempo bastante considerable, 8 años. Hay otros cultivos, por ejemplo, como el caso que hablaré más adelante, del arroz, que puede demorar entre 2 a 3 años. O casos, por ejemplo, desarrollar stevia puede demorar mucho menos, 1 año y medio, 2 años. Y en el caso de frutales o ornamentales, seguramente duran muchísimo más por las características del cultivo. Entonces, es un producto, un cultivo, las variedades vegetales, muy especial, y por eso es que la propiedad intelectual se ha esforzado por establecer requisitos muy particulares, ¿no? Muy particulares que ya explicó Alfonso, para poder luego protegerlos. ¿Y por qué es importante? Acá estamos hablando del beneficio de desarrollar nuevas variedades. Pero ¿por qué es importante, por ejemplo, para este obtentor, que es el INEAP, protegerlos? Porque también le da seguridad jurídica para poder gestionar este derecho, ¿no? Aquí otros ejemplos de variedades, por ejemplo, estas variedades fueron desarrolladas por el Instituto Nacional de Innovación Agraria del Perú, son variedades distintas de maíz. Hasta el año 2012, por ejemplo, el INIA del Perú no protegía las variedades, liberaba más o menos en promedio 10 a 12 variedades por año, pero no las protegía. A partir del año 2012, a través de una decisión institucional, decidió iniciar la protección de variedades vegetales, este instituto, ante la autoridad del Perú, que es el INDECOPI. Más aún porque en el Perú, por ejemplo, a diferencia de Ecuador, trabajamos de manera conjunta una autoridad administrativa, que es el INDECOPI, y una autoridad técnica, que es el INIA. Y aquí me gustaría detenerme un poco porque yo he trabajado muchos años en INDECOPI y luego también tuve la oportunidad de trabajar en un estudio de propiedad intelectual, Clark y Modet. Y creo que es interesante, por ejemplo, esas alianzas entre los estudios de propiedad intelectual y las autoridades, porque a través del estudio pues llegan las consultas sobre determinados derechos, y este derecho de obtentor que es relativamente nuevo comparado con las marcas, comparado con las patentes de invención, ¿no? Y que además tiene requisitos muy particulares. Creo que es importante que a través de los estudios también se fomente pues, la presentación de solicitudes que vienen del extranjero, variedades con altos potenciales de rendimiento, con determinadas características. Por ejemplo, acá en el Perú no tenemos, como en el Ecuador, el tema de ornamentales, aunque tendríamos la capacidad de poder producir acá ornamentales. Sin embargo, todavía no se ha dado ese caso. Pero sí, por ejemplo, está entrando mucho arándano. Desde el año 2015 empezaron a presentarse muchísimas solicitudes de arándano. Antes era la vid la que ranqueaba en las estadísticas del INDECOPI, actualmente está en segundo lugar también el arándano. Entonces, es importante poder tener claridad de los requisitos, las cosas muy específicas, y también estar preparados, por ejemplo, para abordar la gestión a través de contratos muy especializados para poder gestionar estos derechos de propiedad intelectual especiales.
Acá otro ejemplo de una variedad vegetal. Esta variedad fue desarrollada por la Universidad de California. El nombre comercial es Tango. Y bueno, perdón, la denominación propuesta es Tango, esta variedad. Y la diferencia, ustedes pueden ver, la que tiene semillas en un lado es una variedad a partir de la cual se desarrolló la variedad Tango. Entonces, aquí se aplicó la excepción del derecho del obtentor, que para fines de investigación y creación de nuevas variedades es posible utilizar libremente una variedad ya protegida o una variedad pública. Por ejemplo, esta variedad Tango se desarrolló a partir de una variedad Murcott, ¿no? Ya pública, y lo que se hizo fue, a través de un proceso de fitomejoramiento especial, desarrollar y producir frutos sin semillas. La variedad tenía ciertas características muy relevantes porque era fácil de pelar, el color era muy atractivo para el consumidor y bueno, y tener el plus de no tener semillas, pues es bastante adecuado, ¿no? Y la demanda pues es alta. Esta variedad está protegida en Perú y en varios países del mundo a través del licenciatario que tiene la Universidad de California. Acá una pregunta para precisar un poco y complementar la presentación que hizo Alfonso. ¿Quién puede ser obtentor? Según las normativas nacionales y bueno, además del marco que da a aquellos países que son miembros de UPOF, el obtentor, abajo, si ustedes ven abajo de la presentación, está la definición que dice la norma. Puede ser la persona que ha creado, descubierto y puesto a punto una variedad. Pero ¿cómo se materializa eso finalmente? Puede ser un agricultor, que es el obtentor, al haber identificado una mutación natural, por ejemplo, y a partir de eso iniciar la selección de esa mutación y luego propagarla y desarrollarla y por un determinado tiempo hasta que el cultivo pues, se estabilice agronómicamente. Puede ser un individuo, puede ser una empresa privada como empleador, por ejemplo, puede ser un instituto público como el INIA o el INIAP, o el investigador, puede ser obtentor. La norma tiene esta definición que ampara estas clases de obtentor. Y bueno, para poner un poco de contexto, UPOF es la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales. Actualmente tiene vigencia el Acta del 91, sin embargo, muchos países signatarios, que son en total 75, incluida la Unión Europea, ¿no? Utilizan el Acta del 91, como es el caso del Perú, que se adhirió en el 2011, o utilizan algunos países también el acta anterior, que es el Acta del 78. Y aquí en verde están resaltados los países que actualmente son miembros de la UPOF. Casi todos los países miembros de ACIPI son miembros de este convenio internacional, que lo que hace es armonizar la normativa establecida y, en materia de derecho obtentor. El Perú tiene normativa desde el año 96 y se adhirió recién en el 2011. Pero la normativa que tenía basada en la decisión 345, pues tenía prácticamente todos los componentes y no fue necesario cambiar ninguna decisión para poder ser más miembros de la UPOF. Lo que sí tuvo que es preparar un reglamento más específico donde recogía algunas disposiciones muy específicas que estaban establecidas en el Acta del 91. Aquí solamente para precisar por qué es importante los derechos de obtentor. Este es un seminario que se hizo en el 2011 y algunas conclusiones de los presidentes del Consejo UPOF, por ejemplo, que fomenta la participación del sector privado, es un instrumento que me da seguridad jurídica en los procesos de transferencia de tecnología, fomenta la innovación y ingreso, acá también recogí una conclusión de un colega, Manuel Toro, del Servicio Agrícola y Ganadero de Chile, que señala que promueve e incentiva la creación de variedades nacionales y la llegada al país de variedades extranjeras de alto valor. Por ejemplo, hasta hace unos años no se cultivaba arándanos en el Perú, actualmente sí, y seguramente más adelante va a haber mucho desarrollo en investigación usando la excepción de nuevos arándanos quizás también producidos acá, ¿no? Por ejemplo, actualmente se está desarrollando ya espárragos nuevos, variedades de stevia, por ejemplo, ¿no? Que no son productos oriundos de acá, pero que se desarrollan porque se fomenta el ingreso de esas nuevas especies, materiales genéticos de esos cultivos. Quería compartir con ustedes, justamente para reafirmar la importancia de utilizar los derechos de obtentor, dos estudios, uno un poco antiguo, del 2005, de la UPOF,
sobre un informe del impacto de la protección de las obtenciones vegetales, y otro un poco más reciente, un estudio que se hizo entre el 2010 y el 2013 para medir el valor económico, social y en el medio ambiente del desarrollo de variedades en la Unión Europea. Recientemente, bueno, no tan reciente, se publicó en marzo del 2016, pero es un documento muy interesante que recoge además muchas experiencias nacionales. Los links están debajo de cada publicación. Ahora, ¿qué es lo que protege un derecho de obtentor? ¿No? Por ejemplo, en patentes de invención uno protege un invento que está limitado por las reivindicaciones que uno pueda decir el invento, sea un procedimiento, un producto. En ese sistema especial, ¿qué se protege? Se protege la planta entera, las hojas, los tallos, los frutos, las raíces. ¿Qué se protege? Se protege el material de reproducción. Las semillas, por ejemplo, en el caso de arroz, en el caso de las variedades que se propagan por semillas, se protege las semillas, porque es el material de reproducción que permite replicar la variedad o multiplicarla. Por ejemplo, si hablamos de una papa, se multiplica a través de la raíz, los tubérculos permiten multiplicar. Entonces, en ese caso, la norma protegería la raíz, el material que permite reproducir ese cultivo. En el caso de fresas, por ejemplo, y algunos ornamentales, se multiplican por esquejes, es decir, por partes de la planta que permiten reproducirla y multiplicarla. Entonces, finalmente, para utilizar ese material de reproducción, se requiere la autorización del obtentor para esos actos, reproducirla, multiplicarla, venderla. Incluso si uno no ha podido ejercer el derecho sobre ese material de reproducción inicialmente, también el derecho se extiende hasta el producto de la cosecha. Es decir, por ejemplo, las fresas, ¿no? o cualquier material que luego se desarrolla a partir de ese material utilizado indebidamente. Perdón. Ya. Y aquí ya voy a explicar un poco el caso práctico al que aludíamos. El arroz, si ustedes han podido probar nuestra gastronomía, casi toda nuestra gastronomía utilizamos arroz, papa, o sea, es el recurso que más se consume en nuestro país. Es un recurso esencial en la dieta nacional. Prácticamente en nuestras casas todos los días se consume arroz. Entonces, por eso me tomé el atrevimiento de poner este caso, que es de una empresa peruana que tiene además un centro de investigación que desarrolla y que tiene como objetivo liberar cada 2 años una variedad de arroz. Por ejemplo, en este cultivo, en el arroz particularmente, es necesario que cada 2 años se pueda tener una variedad nueva, además que se adapta a las distintas zonas del Perú. En el Perú no solamente se siembra arroz en el norte, en la costa, que es lo que todos piensan, también se siembra en la selva. Entonces ahí proliferan seguramente algunas plagas y por eso es importante la investigación y desarrollo en este cultivo en el Perú. Aproximadamente se consume 65 kilogramos de arroz por año, por persona. Y también es importante porque tiene un impacto social. El arroz en el Perú beneficia a más de 1 millón de personas. La producción de arroz está muy atomizada. 140.000 familias se dedican al arroz. Tienen entre 3 a 5 hectáreas de cultivo de arroz. Entonces es importante que esa inversión que tienen en la producción de arroz pues pueda ser eficiente, ¿no? Entonces variedades resistentes, potentes, con alto potencial de rendimiento, que resistan a las principales plagas en el Perú. Aquí, por ejemplo, les voy a contar el caso de una variedad denominada HP 112 FL El Valor, que tiene las siguientes características: un alto potencial de rendimiento, es resistente al virus de la hoja blanca, que es transmitido por un insecto llamado sogata, por lo tanto resistente a ese insecto. Tiene además, en temas de apariencia culinaria, una excelente calidad culinaria. Se siembra en selva, se siembra en costa. Aquí hay un tema técnico muy específico que se desarrolla en el proceso de fitomejoramiento de la variedad a través de una selección. Ustedes verán ahí a los investigadores seleccionando variedades, haciendo las comparaciones con otras variedades. El contenido de amilosa. En el Perú, por ejemplo, a diferencia de Asia, se consume el arroz graneado, el arroz que es más sueltito. Esa característica es por un factor agronómico muy importante, que es la cantidad de amilosa. Si la amilosa es intermedia, entonces el arroz es más graneadito, más suelto, y cuando se enfría no se endurece. Entonces este arroz para los consumidores en las casas es muy apreciado, porque yo puedo recalentar el arroz.
¿no? Y puedo tener un arroz casi cuando lo cocí por primera vez en la noche, por ejemplo, si lo quiero consumir. Esto es una calidad culinaria, la demanda que tiene el consumidor frente al arroz. Es por eso que este arroz que se liberó recién el año pasado, en el 2018, y que ya se está comercializando, tiene esta particularidad, un contenido de amilosa intermedio que hace que sea graneado y suave al enfriarse. Además de todas las otras características que les he mencionado, ¿no? Resiste esta plaga del virus de hoja blanca, que las variedades que ya prácticamente cuando uno ya tiene una variedad 3 o 5 años, ya esa variedad ya pierde esa resistencia, esa capacidad de resistencia a estos virus. Es por eso que es importante desarrollar nuevas variedades. Y acá, solamente para ponerles un ejemplo de rendimiento muy sencillo, por ejemplo, si una hectárea me produce 6,6 toneladas de arroz y basta que otra variedad me pueda producir 1 tonelada más, es decir, 7.600 kilogramos de arroz, la diferencia son 1.000 kilos o 1 tonelada. Si yo lo comparo en precio, es 770 soles más o menos por hectárea que yo puedo ahorrar al tener, mejor dicho, que puedo ganar más al tener una producción de 1 hectárea más, que es lo que las variedades mejoradas pues tienen ese objetivo de ser más rendidoras. Y además, como no les afectan las plagas, pues tienen el alto potencial de rendimiento, ¿no? Por ejemplo, solamente en comparación con un valle, que puede sembrarse en un valle, por ejemplo, el Alto Mayo, que está en San Martín, 30.000 hectáreas se siembran. Si yo multiplico cada hectárea por la ganancia extra que pueda tener por el mayor rendimiento, tendré un ingreso adicional de 23.100.000 soles, que aproximadamente son 7 millones de dólares. Para un valle que vive de la agricultura, pues este valor es relevante, ¿no? Y eso se consigue con nuevas variedades. Además que yo puedo producir más, usar menos terreno, y ese terreno que no uso lo puedo usar para reforestación. O sea, hay muchos factores relevantes en el desarrollo de nuevas variedades. Y la importancia de proteger, esta variedad está protegida en el Perú, ha sido también presentada en Ecuador y en Colombia, ¿no? Porque son los mercados que la empresa ha identificado como importantes y que además ese arroz va a ser apreciado por esas características que ya les expliqué: resistencia, rendimiento y además el aspecto culinario, ¿no? Aquí es otro caso de vid, iba un poco más por el aroma. Esta es una variedad para usar en vino, se llama Mailén, lo encontré en la página de Línea de Chile, es una variedad desarrollada por Línea de Chile que tiene características especiales: cosecha de media estación a tardía, parecido entre Thompson y Crimson. Seguramente estas Thompson y Crimson fueron variedades que se utilizaron, protegidas, que se utilizaron como base para el desarrollo de esta nueva variedad en Chile, ¿no? Que ahorita está dando mucho que hablar en diferentes partes del mundo, y yo me puse a curiosear un poco en las bases de datos disponibles en internet a través de UPOF, y pues pude identificar que ya está protegida, no como Mailén, sino por el nombre, la denominación que exige la normativa, que es INIA Grape One, y está protegida en Unión Europea y también en España, por ejemplo, ¿no? Es lo que pude investigar de esta variedad. Y bueno, y acá un poco para culminar mi presentación, me gustaría compartir con ustedes unas herramientas muy útiles que les pueden servir a los estudios de propiedad intelectual, por ejemplo, para describir las variedades. Estas herramientas están disponibles en la página de UPOF, por ejemplo, y a pesar que un país no sea miembro de UPOF, igual acepta estas herramientas, por ejemplo, para poder describir las variedades. ¿Cómo se describen? En patentes, por ejemplo, uno tiene que hacer una memoria descriptiva clara y completa, ¿no? Que además explica los antecedentes, explicar el campo técnico, etcétera. Aquí, básicamente, las variedades se describen por las características tanto agronómicas, morfológicas, fenológicas de la variedad. Y para eso existen directrices ya establecidas para muchos cultivos, los más utilizados y los que mayormente se protegen. Pero cuando por ejemplo, en el caso de stevia, tuve un caso de stevia que no había en UPOF unas directrices para stevia, entonces se trabajó conjuntamente con la autoridad INDECOPI, NIA, una tabla preliminar de características conjuntamente con el solicitante para que esas características sean priorizadas y permitan describir a la variedad. Por ejemplo, otro buscador interesante para cumplir, por ejemplo, con el tema de denominación, antes de la denominación, por ejemplo, yo escojo una denominación determinada que además debe ser igual en todos los países donde se presenta la variedad o donde se va a utilizar, entonces tengo que asegurarme que esa denominación no tenga un derecho anterior,
por ejemplo, como una marca y específicamente en la clase 31, ¿no? Donde están todo lo que son plantas, semillas, etcétera. Entonces, este buscador es muy interesante para poder verificar. Otro tema también es que no es que los requisitos de distinción, homogeneidad y estabilidad se tengan que hacer en cada país donde uno presente la variedad, sino que también hay un tema de colaboración de examen DHE. Por ejemplo, hay las variedades de arándano, la mayoría de ellas en el Perú se puede homologar un examen hecho en el extranjero a través de una oficina especializada. El Perú no es experto en exámenes DHE de arándanos, así que su normativa le permite homologar un examen ya realizado en otro país. Y bueno, acá otras herramientas normativas, ¿no? Como WIPOLEX o UPOFLEX, donde puedo encontrar normativa de los distintos países en variedades vegetales. Y además, las últimas reuniones o de decisiones que se toman a nivel del convenio UPOF también se pueden encontrar en la página web. Y algo interesante y que todavía no se usa así, pero que ya la UPOF lo ha determinado, es el UPOF Prisma, que es una herramienta en línea para presentar solicitudes en algunos países miembros. Por ejemplo, en Colombia todavía no existe la práctica, pero sí se podría presentar una solicitud de derecho obtentor a través de esta herramienta. Y bueno, acá el marco normativo legal completo en el Perú. Y bueno, muchas gracias por su atención. Vamos a abrir a las preguntas. Antes de empezar con la primera pregunta, que ya alguien ha levantado la mano, simplemente quería comentar para los expositores algo que ya había tocado Aurora. Nosotros hemos revisado 8 casos de arándanos y hemos visto que en nuestro país, en Perú, se permite hacer la homologación con base a el examen validado por la USPTO de una patente de planta. Pese a que en nuestro país está prohibida la patente de planta, sin embargo, estas solicitudes de obtentor se basan en ese examen de DHL que ha realizado la USPTO en Estados Unidos de ese arándano, porque considera de que han utilizado las directrices elaboradas para el arándano de UPOF, ¿no? No sé si en otros países también se utiliza ello, ¿no? Y otra cuestión que, dado de que por primera vez se habla de materia vegetales, preguntaría a los panelistas qué se requiere para reforzar las estrategias de propiedad intelectual y estimular el crecimiento con innovación y tecnología en nuestro país, dado el contexto que nosotros escuchamos en la inauguración a Gastón Acurio, que los ingredientes que tenemos son productos que vienen de materia vegetales, tanto de la selva, de la sierra, de la costa, y son valiosos. ¿Cómo proteger mejor o establecer directivas de propiedad intelectual? Sí, bueno, un poco como ya había comentado en mi presentación, aquí lo fundamental es, sin duda alguna, legislación, ¿no es cierto?, que haya protección a las variedades vegetales, pero también voluntad de hacer cumplir lo que dice la ley. En el caso ecuatoriano, yo podría comentar, teníamos la ley de propiedad intelectual vigente desde el año 98, con lo cual hicimos durante muchísimos años acciones en fincas por violación de derechos de los obtentores, y lamentablemente tuvimos un periodo político de unos 10 años que, aun cuando teníamos la ley, aun cuando estaban las mismas autoridades que históricamente colaboraban con los obtentores, no se realizaban mayormente o no se daban las facilidades para realizar las acciones antipiratería, por decirlo de una manera coloquial, y nos trajo algunos problemas y sin duda alguna podía verse afectada la industria florícola o el hecho de que se traigan nuevas variedades, las variedades, digamos, que están de moda y que el mercado requiere al Ecuador. Gracias a Dios la situación ha cambiado, por consideraciones políticas se ha vuelto a la corriente de hacer lo que había que hacer, que es defender el tema de la propiedad intelectual. Así que, en resumen, legislación y voluntad de hacer cumplir lo que dice en la ley para proteger a los obtentores. ¿Qué opina Aurora? Sí, de acuerdo con Alfonso,
Creo que en nuestros países la normativa en temas de propiedad intelectual es bastante clara, bastante completa, pero también el tema de promoción, ¿no? El Indecopy actualmente, bueno, hablo de la experiencia del Perú, está promocionando bastante todas las modalidades de protección a través de la propiedad intelectual. Y particularmente también se ha articulado bastante con los otros sectores, por ejemplo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de la Producción. Ayer justo en el Indecopy lanzaron un estudio del Índice Global de Innovación preparado por OMPI. El Perú todavía ha escalado 2 puestos, pero todavía sigue en el puesto 69. A nivel de los países latinoamericanos, México y Chile están en el puesto 55, 56, si mal no recuerdo, pero todavía un poco lejos esos top 15 o top 20, ¿no? Que digamos que nos posicionarían mejor en ese sentido. Entonces, la articulación también, porque hay muchos programas, por ejemplo, como les mencionaba el caso del INIA, que libera, es parte de su política liberar 10 a 12 variedades nuevas. Sin embargo, recién desde el 2012, tiene 50 años de creación el INIA, y recién desde el 2012 ha iniciado la protección a través del derecho obtentor para darse seguridad jurídica y poder gestionar esos activos de propiedad intelectual. Entonces, complementar la seguridad jurídica, la implementación de las normas con una articulación a nivel de instituciones, pero también con que las instituciones que desarrollan las universidades y las empresas puedan también confiar en ese sistema y proteger. Acá tenemos una pregunta de Jorge y después viene una pregunta de la señorita que está atrás y también allá. O sea, 1, 2, 3, hasta ahora. Bueno, felicitaciones al panel. Realmente ha sido una presentación muy interesante. Y para poder hacer la pregunta, hablo de mi background. He estado por muchos años involucrado defendiendo el tema de las nuevas variedades vegetales, los fitomejoradores y compañía, aún dando clases en las universidades en este tema. ¿Y por qué lo digo? Porque este año asistí a un evento relacionado con productos bio y productos orgánicos. Y más o menos, entre comillas, el diablo en este evento eran las nuevas variedades vegetales. En resumen, hay 2 cuestionamientos allí muy importantes. El primero, aún no está probado cuáles son los efectos que tendrá en la salud estos productos que han sido objeto de una modificación de alguna naturaleza para estos productos. Y segundo, ya se está empezando poco a poco a demostrar que sí hay efectos contrarios a lo que tiene que ver con la ecología, al mundo verde. Pero como estamos hablando de vegetales, es parte del mundo verde, pero como si hubiera una contradicción. Entonces, ¿será que es bueno consumir productos que han sido objeto de esto o no? Y se llegaba con mucha frecuencia a concluir que tengan mucho cuidado con consumir productos bonitos, de apariencia física externa linda, perfectos. A mayor perfección de la fruta, por ejemplo, puede ser eventualmente más difícil. Otro, ténganle mucho cuidado a aquellos productos vegetales que no tienen pepa, que normalmente tendrían pepa. Si encuentran, por ejemplo, una sandía sin pepa, abstente de consumir. Me gustaría escucharlos. Gracias. Muchas gracias por tu consulta. Por ejemplo, a ver, el tema de las regulaciones que pueda haber en temas de productos que sean modificados o transgénicos es muy aparte, es en paralelo al tema de la protección. Un producto se puede proteger, ¿no? A través de derechos de propiedad intelectual, pero ya si las regulaciones sanitarias lo exigen, tendría que cumplir con alguna otra regulación. Es muy aparte. Por ejemplo, en el Perú todavía no tenemos
casos prácticos de organismos que han sido modificados genéticamente, si a eso es que te referías la pregunta. Ahora, en el caso de los procesos de fitomejoramiento por selección y todo, es prácticamente lo que la naturaleza hace normalmente, pero que se demora mucho tiempo en hacerlo. Entonces los investigadores, un proceso de selección, de poder identificar las variedades que tengan más rendimiento, que se adapten a ciertas situaciones de clima, etcétera, es que se desarrollan. Estas no tienen ninguna incidencia, digamos, de inoculación de algún gen o particular, simplemente reduce lo que la naturaleza haría por su propia cuenta frente a resistir a algún cambio climático o resistir a una plaga o algún factor determinado externo, ¿no? Sin embargo, sí es importante que exista en paralelo una regulación para los otros casos, ¿no? En el caso si una variedad se le ha inoculado un gen o una variedad o es una modificación genética hecha en laboratorio, por ejemplo, para eso hay otra regulación. Sin embargo, el sistema, al menos en el Perú, no impide que se proteja por medio del derecho obtentor, pero las exigencias para comercializarlo ya serían adicionales, ¿no? No sé si Alfonso quisieras comentar. No sé, quisiera pasar ya a la pregunta, pero antes contestarle a Jorge que esto que ha tocado bio y orgánico es muy interesante porque en Colombia tienen una política verde y tienen la ecomarca tanto para agricultura y los productos agrícolas como también para la industria. Entonces ahí hay toda una política diferente y una estrategia, ¿no?, para ese control. Y de otro lado tenemos también los conocimientos tradicionales de algunas variedades vegetales, ¿no? Ese es el tema que quería dejar. La señorita, por favor, levante su mano. Ella fue primero, después viene otra persona acá, otra acá y el doctor Espinosa, ¿no? Después. ¿No funciona el micro? Susan Tablas, Consortium Legal El Salvador. Alfonso, felicitaciones por ilustrarnos con toda esta maravillosa experiencia que has tenido y quisiera un poco profundizar para conocer todas estas acciones que realizan en Ecuador. Entiendo que la oficina tiene una potestad bastante amplia como para emitir una autorización, ingresar a una propiedad privada sin orden judicial y tener un nivel de entendimiento entre las partes en conflicto para poner un alto a las acciones antipiratería que podrían estar ocurriendo. Luego, previo a la denuncia, me imagino que ustedes hacen una especie de una investigación por medio del cual un perito identifica que todas esas variaciones no llenan el estándar de calidad de la exportación o lo documentado por los órganos reguladores. Entonces quisiera conocer un poco más sobre esto y qué nivel de acción ejecutiva tiene ese acuerdo y cuánto es el tiempo más o menos que les toma en resolver este tipo de conflictos, porque me parece fabuloso que no ingrese un tipo de estas situaciones al tráfico jurídico, a los tribunales y que al final se logre una resolución favorable para que es tan importante para la economía de Ecuador la exportación de estas preciosas variedades. Muchas gracias por tu pregunta. Sí, en efecto, a ver, la Autoridad Nacional en materia de propiedad intelectual está facultada, de acuerdo a nuestra legislación, para ordenar las tutelas administrativas y podamos acudir de manera sorpresiva a las fincas de rosas en compañía de los peritos, que son fundamentales. Existen algunas particularidades, ya que es interés tuyo conocer un poco más. En definitiva, el perito lo que hace es, un perito, en el caso nuestro de las rosas, por ejemplo, es un perito experto que puede físicamente ya determinar, de acuerdo a ciertas características, qué tipo de variedad es para una medida preventiva. Ojo, como había dicho en mi presentación, se pueden tomar medidas preventivas, medidas cautelares para que se deje de continuar, si queremos, para que no se esté reproduciendo y exportando sin contar con la respectiva licencia o autorización, pero
para efectos de indemnizaciones de daños y perjuicios tenemos que esperar, 1, a tener el certificado obtentor, y 2, en un caso de litigio, si tuviéramos una confrontación entre las partes, evidentemente habría también que entrar a hacer exámenes técnicos para ver realmente la parte genética de la variedad. En la práctica es bastante más rápido, no ocurre, no tenemos estos problemas, por lo que les decía. La autoridad ecuatoriana en este caso puede dictar una medida preventiva y le ordena a la finca por decirles esta variedad determinada de rosas no la pueden comercializar, porque no han demostrado ustedes que tienen un contrato de licencia y han pagado las regalías al obtentor. Debido a la naturaleza del negocio, las rosas son un producto perecible, el floricultor en este caso busca desesperadamente, te lo puedo decir de alguna manera clara, llegar a un acuerdo, porque se encuentra frente a una disyuntiva: o arregla rápido y paga las regalías, o esas rosas que tiene sembradas se le van a empezar a dañar y no las va a poder exportar. Eso es un producto muy sensible y perecible. Entonces eso nos da un poco un margen de maniobra para que se puedan llegar a acuerdos rápidamente en cuanto a que se produzca el licenciamiento. Eso fundamentalmente. Pasamos a la pregunta de la señorita que levantó la mano antes, y hay otra posterior, y después ya el doctor Espinosa. Buen día, Estamos un placer. con el tiempo. Sí. Gracias por la exposición, Lina Gamero de Honduras. En relación al registro, por ejemplo, ¿qué alternativas le quedarían en países como Honduras, que no se ha adherido a UPOV y tampoco, a pesar de haber sido desde 2012 establecida la ley, todavía no tiene su reglamento? Y quiérase o no, es una falta de incentivo el hecho de que no haya protección para los obtentores de variedad vegetal. ¿Qué alternativa les quedaría en estos casos? Bueno, es que proteger, a ver, en Honduras tendría que conocer la normativa específica, si tienen otra forma de, porque como secreto empresarial, si no quiere comercializarla, no cumpliría, ¿no? Perdón, actualmente solamente hay una certificación de semillas que tiene un tiempo breve y luego queda libre al mercado. Para algunos cultivos, por ejemplo, en el Perú, por ejemplo, para el caso específico de arroz, tener un registro de cultivares, ¿no? Comercial, si bien no te protege específicamente a través de un hecho de PI, sí hay una figura del mantenedor, ¿no? Yo tengo un contrato de mantenedor de esa variedad y como tal yo le proveo la semilla básica, pero no funciona en todos los cultivos, salvo en algunos que requieran semilla certificada. Por ejemplo, en frutales o en ornamentales quizás esta figura no funcione, ¿no? Y habría un vacío legal en el caso de Honduras, ¿no? Por ese lado. Bien, pasamos a la siguiente, por lo que estamos con el tiempo estrecho. Buenos días, mi nombre es Janet Hernández de Ecuador. Quería que me ilustraran un poco cómo ven la evolución del derecho del agricultor ganando espacio frente al derecho del obtentor en las legislaciones de nuestros países. Gracias por la pregunta. Sí, en efecto, comentaba en el momento de mi presentación, es un tema de debate, es un tema polémico, es un tema necesario que hay que tratar, el tema de los derechos del agricultor. Hay las excepciones, hablamos de la excepción ya aquí que está claramente recogida en UPOV 91. No aplica obviamente para el tema de las rosas, por no ser un tema de que haya algo alimenticio de por medio, pero es un tema que hay que definitivamente seguir, en el que hay que seguir trabajando y regulando para equilibrar, ¿no es cierto?, el tema de los derechos frente a derechos de agricultor. ¿Tú quieres agregar algo, Aurora? Sí, solo comentarles que, por ejemplo, hay experiencias que se han regulado, como el caso de Bolivia, por ejemplo, creo que en Argentina también. El Perú tiene la excepción, el privilegio del agricultor en la normativa, pero todavía no tenemos un reglamento específico y eso es algo que seguramente se va a tener que trabajar de la mano articuladamente, ¿no? Tanto del lado de los productores como del lado de las autoridades, ¿no? Recogiendo un poco las necesidades y la realidad de nuestro país. Bien, pasamos a la pregunta del doctor Espinosa, que nos queda menos de un minuto para cumplir con el horario.
Martín. Gracias, Carmen. Ya, Lo con resolvemos. Martín termina. Bien. Lo resolvemos más rápido. Janet Hernández anticipó mi pregunta. Me interesaba ver si había habido algún problema con el privilegio del agricultor en Ecuador o en Perú, y entiendo que ya lo contestaron de alguna manera. Gracias. No se entendió. No, digo que la pregunta de la doctora Janet Hernández de Ecuador, la persona que me precedió, hizo la pregunta que yo iba a hacer. Entonces pasamos a Martín. Martín, tu pregunta. Muchas gracias por esta extensión. Muy rápido, aunque se vincula más con el acceso a recursos genéticos, pero conocimientos tradicionales que planteó Carmen, ¿en qué estado se encuentra tanto Perú y Ecuador en el tema de la adhesión al protocolo de Nagoya? Si es que hay algún avance al respecto. En el caso del Perú, el Perú es parte del protocolo de Nagoya, y en el caso particular, la vinculación con el derecho de obtentor, por ejemplo, hay 3 casos. En el caso, la mayoría de solicitudes acá son pues variedades foráneas, y en el caso de papa, arroz, por ejemplo, si uno presenta una variedad de papa o de arroz, la normativa específica exceptúa aquellos recursos que están en el anexo 1 del Tratado de Recursos Fitogenéticos. Entonces no se le pide el acceso legal ni el documento de acceso legal. Sin embargo, hubo un caso de quinoa, ¿no? Justamente de 6 solicitudes presentadas por ILNIA del Perú, y en 2 casos se le pidió el contrato de acceso, en 3 casos. En los demás no era necesario por un tema de fechas, ¿no? Que la autoridad, porque, a ver, en el tema de acceso, la autoridad de propiedad intelectual no otorga el acceso, pero sí en nuestra normativa andina tenemos la exigencia de que en el caso que la invención o en el caso de derecho obtentor sea desarrollado u obtenido a partir de un recurso genético, el solicitante tiene que acreditar el uso legal, ¿no?, de ese recurso. Entonces hubo este pedido al solicitante que había desarrollado variedades de quinoa, para ponernos en el contexto de variedades vegetales, y actualmente esos expedientes se han suspendido por la autoridad hasta que se regularice el contrato de acceso. En los otros casos sí se presentó un acuerdo de transferencia de materiales que acreditaba el acceso legal, y en otros 2 casos no se le pidió por un tema de fechas. Entonces, somos parte de Nagoya, tanto en el tema de patentes de invención como en el tema de derecho obtentor se exige el acceso legal, ¿no? Ecuador es parte también del protocolo de Nagoya desde agosto del año 2017. Está ocurriendo básicamente lo que cuenta Aurora en Perú. Pasa lo mismo en el Ecuador. Creo que Carmen quería contar algún caso, algo sobre el protocolo de Nagoya. Quería agregar de un señor Paredes, porque acá tenía los casos de suspensión también de materias vegetales, igual que patente, pero este es sobre cacao. Y también se ha hecho la consulta a la autoridad sobre el requerimiento de la copia del contrato de acceso. También en uno de Quihuicha, que está todavía en estudio para ver si va a necesitar contrato de acceso, ¿no? Bien, hemos concluido. Muchas gracias a todos. Las preguntas muy enriquecedoras, y creo que vamos a seguir desarrollando este tema de materias vegetales que se ha retomado por primera vez en ASIPI. Gracias.